¿Qué tal si en esta mañana leemos juntos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 10? Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 10. No, deja así, yo. Ok. Listo, leo a favor de todos. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los carros de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y es pues este texto el que nos alude y nos lleva a aquel día de Ramos, en el que nuestro Señor y Maestro entró a Jerusalén no en un caballo portentoso, sino en un burrito, torpe y humilde. Y nos gloriamos en ello. Amén. Oremos entonces para que tengamos nuestro tiempo de adoración. Señor, gracias. Gracias porque, aunque todos esperaban que el Rey Salvador empuñara las armas, se sentara en el trono de Roma, conquistara con sangre y guerra, tu Hijo vino para traer paz, para redimir a tu pueblo del pecado. Vino para darse por nosotros lo vil y menospreciado. Vino para ser humillado, para sufrir por amor y para enseñarnos que vale más dar que recibir. Gracias, Señor, porque en esta mañana podremos ver a ese Jesús que en la humildad nos enseña a ser grandes. Tus manos ponemos este tiempo, permítenos alabarte, exaltarte y escuchar tu voz, y a la misma vez gozar de compartir la cena que nos recuerda la redención. En tu nombre, Jesús. Amén. Espero que hoy hayan amanecido muy bien, que hayan tenido una semana de la mano del Señor, conociendo su obra, su mano, su poder. ¿Por qué digo de esa manera que hayan tenido una semana donde haya reconocido la mano de Dios? Porque pues puede ser que, según nuestra percepción, no hayamos tenido una semana de bendición. Según quizás lo que estamos acostumbrados, a lo que creemos, según nuestro juicio, no estuvo bien, pero gloria a Dios que estamos acá, ¿no? Que podemos compartir un espacio, que podemos venir a escuchar la palabra, que podemos estar juntos acá como hermanos. Y los invito para que aprovechen este espacio, para que reflexionen y le den gracias a Dios por lo que tienen y aún lo que no. Porque gracias a Él es que somos lo que somos, estamos donde estamos, y gracias a Él es que podemos venir a cantar. Gracias, Señor. Mundo, tú amaste, hasta tu vida.
Dios por ustedes, hermanos, de verdad. Estos días he pensado mucho en algo, bueno, realmente pienso mucho en esto, que por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos acá. Por la gracia del Señor podemos sentir su presencia que tanto nos cautiva y nos llena. Por la gracia de Dios podemos compartir, podemos tener estos espacios, podemos venir a su presencia que para mí realmente, como dicen los textos, prácticamente lo es todo. De tu nombre te alabaré, con la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré, toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. La gracia de tu nombre te alabaré. Del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, tu amor inexplicable te alabaré, con toda la devoción te alabaré, todo lo que somos iglesia, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Bendito sea el Señor. Bueno, iglesia, yo creo que una vez se había hecho esta pregunta y se la vuelvo y se las repito. Está de más entrar un poco más de reflexión y pensar sobre esto. Pero para usted, ¿qué puede llegar a significar el amor de Cristo? O sea, para usted, ¿qué es el amor del Señor? ¿Y usted qué haría por su amor? Pues yo sé que no podemos llegar como a igualarnos a Él, porque Él es grande, poderoso, digno, hermoso,
Él es admirable, pero que Él inspira tanta gracia, tanto perdón en su vida, que Él inspira sentirse amado y protegido o escuchado por Dios. De tal manera me amó, que su vida no escatimó.
a cantar un clásico, a levantarse un poco de polvo acá de este himno que vamos a interpretar. Pero recuerda la obra del Señor, todo lo que el hombre perdió en la cruz, en el huerto, el Señor nos lo devolvió en la cruz. Todo, la salud, la comunión con Dios. Él dio su vida y su vida fue su sangre. Y ahí nos devolvió todo, todo. Porque Él vino, como dice Isaías, he venido para traer y restaurar todo. He venido a traer paz. Vamos con este coro. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, lávame por dentro y por fuera. Jamás el mal llegue a mi ser, a que obre mí tu poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Amén, hermano. Espero que disfruten ese tiempo, que la palabra de Dios llegue a su corazón, los redarguya y Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos para todos y todas, es un gozo ver sus rostros y poder gozar juntos en este Día de Ramos, que nos evoca un momento tan importante dentro de nuestra fe. Quisiera recordarles un par de anuncios. Recuerden el proyecto de Una Vereda en el Corazón. Recuerden que si tienen ropa en buen estado que usted ya no usa, este es el lugar donde puede traerla y podemos bendecir a muchos por medio de ella. Igual recordemos botellitas, una botellita de amor. Ustedes pueden llenar sus botellas de todo el plástico que tienen en casa, traerlas y eso es bendición para otros. Les recuerdo, nuestros cultos dominicales son ¿a qué horas? Pues 9 en punto. Entonces es una exhortación, les animo a que por favor lleguemos antes de las 9. En la invitación dice 10 minutos antes. Por favor, hagamos el esfuerzo, porque entonces eso nos va retardando el inicio y se vuelve complicado. Entonces les animo a ser más puntuales. También tenemos nuestros estudios bíblicos los miércoles. Esta semana no tendremos estudio bíblico. El miércoles retomamos de este miércoles en 8 a las 7 de la noche. Esta semana vamos a estar trabajando devocionales en casa.
Cada uno por familia va a tener un plegable que al final les estaremos entregando, en donde cada día está asignado un pasaje bíblico con el fin de que usted lo estudie y lo medite. Hay algunas preguntas de orientación para su estudio, y si puede hacerlo con su familia, con sus allegados, con sus cercanos, sería de gran bendición. Todo ello en torno a recordar y conmemorar lo que fue este periodo de la crucifixión, muerte de nuestro Señor y su resurrección. Entonces al final estaremos entregando. En cuanto recordemos orar por nuestros hermanos enfermos. Seguimos orando por Pachito, seguimos orando por Don Héctor y por todos aquellos que se encuentren atravesando por situaciones difíciles. Recuerden, si usted está pasando una crisis, cuéntenos, comuníquenos, para nosotros estar orando por usted y acompañarles en el proceso. Y entonces yo quiero invitar en este momento a nuestro pastor Juan, quien estará dirigiendo este tiempo de predicación. Y Santa Cena, voy a estar orando por él, y entonces damos paso a este tiempo. Señor, te agradecemos por el cuidado que has tenido de nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, todos aquellos que están enfermos. Pero también te agradecemos por todos aquellos que hoy han tenido un espacio para disfrutar y pasear, compartir con sus familias. Señor, gracias porque tú nos provees y podemos dar diezmos y ofrendas en gratitud de corazón. Entregamos, Señor, este tiempo de la palabra en tus manos, para que tú dirijas el pastor Juan y nos permitas estar atentos a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Tati. Hermanos, ¿cómo amanecen? Bien dormidos, ¿cómo amanecen? Eso sí. Ir para aquí a dormir a la iglesia así, no habiendo una cama más cómoda, ¿sí o qué? Oiga, hace un mes llegaron las vacunas. Entonces, yo medio vi la transmisión de la vacuna esa. Y no sé si ustedes, si alguno tuvo la oportunidad de ver el desfile, oiga, había un carro, un tanque de guerra. En la procesión de la vacuna esta que llegó a Montería, creo que había un tanque de guerra. Y yo decía, ¡jue madre, esto qué está pasando, cierto? Un tanque de guerra. Eso, cámaras de televisión, la prensa, el radio, todo el mundo detrás de él. ¿Y ahí de cuántas vacunas iban? Iban 20 vacunas. Iban así, 20 vacunas. Iba el ejército, la policía, el GAU, el CTI, la fiscalía. Y decía, pero por Dios bendito, bueno, cuando llega 1 millón, o sea, esto es la guerra. Esto es la guerra. Vean. Esas procesiones hay que tener mucho cuidado qué es lo que nos están transmitiendo. Lo mismo hoy nosotros celebramos el Domingo de Ramos, y el Domingo de Ramos como tal es una procesión. Lo más cercano a la celebración de la Semana Santa es sin duda lo que hace la Iglesia Católica, que a nosotros como Iglesia cristiana de pronto se nos cohíbe, se nos prohíbe, y es la procesión. ¿Sí me hago entender? O sea, realmente uno debería celebrar la Semana Santa, por lo menos el domingo inicial, con una procesión. ¿Se anima? Bueno, me siguen pues que vamos hasta el Parque Envigado a hacer nada. Vamos a recordar, a reflexionar esa primera procesión que tuvo lugar en la llegada de Jesús a Jerusalén, y para eso entonces leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 19 del versículo 28 en adelante. Tati, ¿tú tienes Biblia ahí en tu celular? ¿Me puedes buscar por favor un texto en Zacarías, que ahorita lo leemos? Lo leímos al inicio. ¿Cuál?
Zacarías 14, casi. Ahí está el chance, 9:14. Yo leyó en el 9, el 14. Listo. Chance ahora, 9:14. 14, 5, del 4 al 5, del 4 al 5. Muy bien. Yo voy a leer entonces, después de decir esto, Lucas 19:28. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Jesús viene del Monte de los Olivos. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes, y al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y encontraron tal y como se les había dicho, y mientras desataban el burrito, los dueños les dijeron: ¿y por qué lo desatan? Ellos les contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino, y cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras hablarían, clamarían. Ya cerca de la ciudad, cerca de Jerusalén, Jesús lloró al verla y decía: si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán, y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Los voy a invitar a que en un minuto de oración cada uno pida al Señor que le hable a su corazón, a su mente. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos que tú seas hablándonos a través de ella. Trae sabiduría, trae entendimiento, comprensión a cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, he titulado este sermón, esta homilía esta mañana: Jesús, el Rey entre ramos y cardos. Entre ramos de celebración y entre cardos de rechazo, ¿cierto? Entre cardos que hieren. El Domingo de Ramos es muy curioso porque el Domingo de Ramos es un día que todo mundo, bueno, yo exageraba decirlo, pero es un día donde mucha gente lo anhela, ¿cierto? Mucha gente desea que sea Domingo de Ramos, hasta el peor de los ateos, ¿cierto? Los ateos también celebran Domingo de Ramos porque es el inicio del tiempo de vacaciones, un tiempo de receso, ¿sí? El Domingo de Ramos comienza justamente, o nos describe, la entrada que Jesús tiene a su ciudad, la entrada que el Rey viene a ganar territorio a su propia ciudad donde va a ser muerto. Yo quiero mirar en esa celebración de Jesús, de esa procesión, hay por lo menos como 3 pautas, 3 marcas literarias que deberían llamarnos la atención, de entender cuál es el significado de esto que aconteció en Jerusalén, qué es lo que se nos está dando a entender con esa llegada de Jerusalén. Y lo primero que entonces tendríamos que notar
allí en este pasaje es el lugar donde está transcurriendo los hechos. La procesión viene del monte de los olivos, y de ese monte en el Antiguo Testamento ya se había dado una profecía, una promesa que Tatiana nos va a hacer el favor de leer, y conecta de alguna manera la profecía de Zacarías, que ocurrió muchos años antes, a lo que Jesús estaba intentando hacer allá en Jerusalén. Por favor. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Azar. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Exacto. Entonces, lo primero que se nos dice del lugar es que este lugar ya tenía, en los escritos antiguos, tenía una importancia pues sin precedente. ¿Cuál era la importancia? Ya se tenía en mente que Dios iba a visitar a su pueblo, y que el día que lo iba a visitar iba a llegar, iba a venir desde el monte de los olivos. Desde allá iba a acercarse Dios a su ciudad, y aquí vemos a Jesús justamente viniendo de ese lugar. Entonces lo primero es el lugar. ¿Qué nos está diciendo el lugar de esta procesión? Nos está diciendo que Dios mismo se ha acercado, ¿sí? Nosotros, en la teología cristiana, hablamos mucho del velo, ¿cierto? Que el velo del templo se partió y que entonces nosotros podemos acceder al lugar santísimo. Más bien, esa profecía del velo que se rasga se tendría que entender, o una interpretación un tanto más cercana, no es que nosotros ahora nos acerquemos al lugar divino, sino que Dios es el que sale del lugar divino. Dios es el que viene al encuentro. Dios es el que sale a buscar. El monte de los olivos es Dios viniendo a buscar al pueblo. Sumándole entonces al lugar, tenemos que detenernos en el medio del transporte, y aquí tendríamos que tener una clase de burroteología, ¿cierto? De burroteología, porque el burro ahí tiene un papel o sea, atraviesa todo el texto, ¿cierto? Y que vea que va veniendo un burro, pero que vayan y desaten el burro. Entonces mucho del relato gira en torno al burro, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el burrito ahí? Pues porque Jesús, el rey del universo, el Señor, ¿por qué más bien no llegó en un caballo de paso fino, en un corcel, o en un tanque para hacer la celebración más llamativa, ¿cierto? O hubiese llegado con una procesión pues de matones, ¿cierto? Uy, mira, es que llegó el Señor y todo. O en un corcel, en un caballo que mostrara la fuerza. ¿Por qué en un burro? Entonces, bueno, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que para mostrar humildad, que todo, pues el Señor muy humildemente se va a montar en el burrito, porque es muy noble, ¿cierto? El burrito, pues, un animalito muy tierno, ¿cierto? Muy delicado. Pero note que el burrito, de todas maneras, también representa el trabajo, ¿cierto? El símbolo del trabajo en la antigüedad. ¿Quién cargaba con el trabajo de las haciendas y del campo? Los burros, ¿cierto? Pero había algo que a ese burro nadie lo había montado. Eso. Era puro, digamos así. Sí, también era un burrito que nadie nunca pudiera ser, que un burrito muy joven, ¿cierto? Un burrito que estaba pues apenas lo iban a montar. Pero noten que si Jesús el Rey viene montado en un burro es porque viene a trabajar, ¿cierto? O sea, pues vos coges un burro es para trabajar, ¿o no? ¿Sí? Porque si vas para pasear, el burro no es el mejor, no es el mejor animal para vos arrancar a pasear, ¿cierto? Él viene a trabajar. Entonces es la imagen de Dios que viene a encontrarse con el pueblo, pero vienes a trabajar, ¿cierto? Vienes a hacer una obra, vienes a encontrarse y a encontrarse en su propio cansancio, ¿cierto? Por un lado. Y segundo, ese burro tenía un significado muy grande en la antigüedad.
Cuando un rey romano o un emisario del rey visitaba una ciudad, lo hacía en dos formas, usaba dos métodos. Usaba un caballo, y cuando el rey entraba, o su séquito, pues, o sus seguidores, o su ejército, entraban a caballo, el mensaje es: viene guerra. Entonces, se acerca la guerra. El rey entró en caballo, entonces va o a proponer guerra, o va a confesar su victoria de haber llegado en la guerra. Entonces, cuando el rey se acercaba, iba una persona pregonando: evangelio, evangelio, evangelio. ¿Usted sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuál era la mejor noticia que podían tener en la antigüedad? Era: tenemos un rey, ¿cierto? O sea, hay alguien que está con las riendas de esto acá. Oiga, es que nada más terrible que uno sentir que en el país las riendas no las tiene nadie, ¿cierto? O en la ciudad, que un gobernante, que esto no se está gobernando. ¿Quién está gobernando aquí, cierto? Eso genera temor. Entonces, en el Antiguo Testamento, dígame a mí, en la antigüedad era igual. La noticia era, cuando llegaban esos caballos: evangelio, hay una buena noticia, tenemos rey. Esa era una manera de los reyes entrar a la ciudad. La otra manera era a través de un burrito. Entonces, cuando el rey no entraba en caballo, sino que entraba en un burrito, decía: viene en son de paz, ¿cierto? Viene a visitarnos, pero pacíficamente. Aquí no va a haber guerra. Cuando entraban los emisarios, toda la gente, en un burrito, decía: el rey viene, pero viene a hacernos una visita, ¿cierto? Cordial. Viene en son de amistad. Y por eso entra en un burrito. ¿Cómo iba a entrar pues, en un burrito a hacer la guerra? Pierde, ¿cierto? Entrar en un burro a hacer la guerra, ¿quién? Por Dios, no, usted tiene que entrar en un burrito para la paz. Entonces Jesús entra en un burrito, y noten que, como decían acá, era un burrito que no había sido aún montado. Entonces el burro no era solamente sinónimo de humildad, sino que era sinónimo de trabajo, y era sinónimo de paz. Y sumado entonces al lugar, al medio de transporte, se le suma la fiesta. Jesús monta en el burrito y echa a andar al burrito, y la gente, consciente o inconscientemente, empieza a gritar: gloria a Dios en el cielo. Empiezan a tender lo que tuviesen, ¿cierto? Se tomaban sus capas, sus mantos, todo se lo extendían, porque está pasando el rey. Alegrémonos porque está pasando un rey, porque ha llegado un rey. Miren, por ejemplo, la descripción que hace el historiador Josefo del recibimiento hecho a un rey de la antigüedad. Dice: adornen la ciudad con coronas. Está aconsejando a la ciudad que va a recibir al rey. Adornen la ciudad con coronas y guirnaldas. Abran las puertas y reúnanse con el rey. Que vistan todo mundo de blanco, igual que los sacerdotes. El término técnico para lo que está pasando acá es el término parusía. Parusía. Ustedes imagínense ahora que les pregunten: ¿qué tal la iglesia? Si estuvimos hablando de la parusía. Por favor, soy muy elegante, ¿no? La parusía. No van a decir: sí, estamos en Domingo de Ramos. No. Domingo de Ramos. Parusía. Qué elegancia, ¿cierto? La parusía es el encuentro del rey con el pueblo. Ese evento se le conocía como la parusía. El rey que viene y la gente que se goza al recibirlo. Esto es lo que está pasando en este pasaje. Dios se acerca y la gente se encuentra con él. O el rey viene y se encuentra con él. Esto mismo, miren, en Primera de Reyes, yo lo voy a leer, cuando es entronado Salomón, pasa algo similar. Mi esposa casi no viene a la iglesia, y cuando viene a acabar con la... Viene a hacer una procesión. ¿Ah? Viene a hacer una procesión. ¿Qué te parece? Casi no viene, el día que viene a acabar con la iglesia. No,
Cuando está entronando Salomón, desde en Primera de Reyes, que el rey venía fueron por una mula del rey, o sea, fueron por el mismo animal en el que Jesús entró, y todo el pueblo lo siguió mientras cantaban alegremente al sonar las flautas. Era tal el alboroto que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. O sea, ya habían demasiados indicios de Jesús viniendo del monte de los olivos, montado en un burrito. Encima de eso, una fiesta. Todo apuntaba entonces a Jesús como rey. Este es el rey divino, es Dios mismo el que viene ahora a responder, a asumir nuestra orfandad, ¿cierto? A asumir nuestro dolor, a asumir nuestra tristeza. Ya no tenemos por qué estar confundidos, porque ya se ha acercado Dios. Bueno, entonces, el primer llamado que nos hace el Evangelio esta mañana es un llamado, una invitación a alegrarnos. Hoy debería ser un día donde nosotros reflexionemos en la necesidad de ser felices, en la necesidad de nuevamente encontrarnos con una alegría espiritual, una alegría profunda, una alegría que no necesariamente esté sujeta, es sometida a las circunstancias, una alegría espiritual. Entonces ustedes miran, no, pastor, pero alegría. Esto como está, ¿cierto? Esto tan duro. Tenemos que lidiar con el asesinato de nuestros líderes campesinos. Alegría cuando por día se nos está perdiendo 1 o 2 niños de 2 años y lo encuentran por ahí enterrado, cuando los encuentran descuartizados porque ni siquiera sabemos dónde están. Que uno no es sino ir y dar una ojeadita a la prensa o ver en televisión para que se dé cuenta uno de cómo el mundo nos propone un dolor comunitario, un dolor social, un atentado terrorista ahora en Corinto hace 2 días. ¿Cuántos muertos? O sea, por todas partes no escucho si no hay muertos. Súmele a eso los propios problemas personales, no, lo que nos genera a nosotros llanto, lo que nos genera a nosotros tristeza, dolor. Entonces uno dice, ¿y cómo quién llamaba la alegría en medio de él? Hay que identificar, o hay más bien que comprender de qué alegría nos está hablando este pasaje. Esta es la alegría, no una alegría superficial de solamente ponernos a reír, ¿cierto? Porque esa alegría como tan momentánea no es a la que apunta la Biblia. Aquí nosotros pudiéramos ponernos a reír ahora, ¿sí o qué? Vea, eso, y vea, eso se va pegando, vea. Sí, vea, todos. ¿Y uno, vio? No es uno decir riámonos, pero esa no es la que habla la Biblia. La risa, la alegría, la que nos invita a la Escritura, es una alegría profunda, es la alegría que nos dice que Jesús está entrando a enfrentar su dolor, la crueldad humana, las tragedias, pero nos va a recordar con su entrada a Jerusalén que estas no son eternas. Esto no es eterno. Es que yo llevo 10 años sufriendo, sí, pues no van a ser 1000 años, tranquilo o tranquila. O sea, esto algún día va a tener que acabar. Y es justamente lo que viene Jesús a mostrar, que no hay tragedia humana, no hay dolor humano. Piense en la peor tragedia que nos va a pasar a todos, que es la muerte. Pero, y la muerte, y eso no va a poner punto final a nuestra historia. Ese es el regocijo espiritual al que nos llama el Señor, un regocijo que nace de una obra realizada en Jerusalén en medio del dolor y que es así, es eterna. Mientras unos celebramos esto, mientras unos aceptamos ese llamado de Jesús a la eternidad, a una felicidad que viene de Él, leía esta semana a un autor que dice, hay dos futuros. El futuro presente, y uno dice, ¿futuro presente? Sí. El futuro presente es el futuro en el que uno más o menos
lo puede tener trabajado. ¿Cómo así? Claro, estamos trabajando todos los días, cotizando una pensión para un futuro. Es poco, es más predecible que en unos años estemos pensionados. Ese futuro de alguna manera es predecible, moldeable, ¿sí? Hago ejercicio o me alimento bien, pensando en que en el futuro no vaya a tener unas complicaciones de salud. Pero hay otro futuro que es impredecible. Hay un futuro que es trágico, que no se puede controlar, ni siquiera medir, que nos llega de sorpresa. Decía este autor: para el futuro presente, cabeza fría, cálculo, ahorro, todo lo que usted quiera. Para el futuro impredecible, fe, esperanza y amor. No hay más. O sea, para ese futuro que no controlamos, entonces el regocijo, la alegría, la esperanza que nos trae el Evangelio de Jesús. Mientras uno celebramos eso, entonces el rey no solo entra entre cantos espirituales y demás, sino que entra también en medio de la hostilidad. Y mientras unos cantan, hay otro sector del pueblo que está que su llegada no le genera ningún tipo de gozo, les genera es rechazo, les genera desprecio, ¿sí? Entonces, por lo general, este pasaje se titula en algunas Biblias es que la entrada triunfal de Jesús. Y uno dice, ¿en serio? Eso habría que reevaluarlo, porque ¿cuál triunfal? No es que Jesús está entrando y muchos de los que están cantando ahora es que Hosana al Altísimo, 2 días después están diciendo que crucifíquenlo. Llegan y le dicen que bienvenido, que te adora, a los 2 días que crucifíquenlo. ¿Cierto? Entonces uno dice, triunfal cuando los fariseos, que son la representación del pueblo, que son los estudiosos, los que han leído la escritura, los que inclusive pueden leer, escribir, los que están instruyendo al pueblo, están diciéndole a Jesús, porque entienden que lo que están gritando, que toda esa imagen se parece, tiene parecido a estos pasajes del Antiguo Testamento donde dice que Dios está llegando. Le dicen, calla a tus discípulos, y esa expresión que ellos les está diciendo es casi, ese repréndelos es una palabra que tiene una carga de fuerza. Repréndelo es como decirle, hey, si es posible, puño, o sea, cállenlos, ¿sí? Y si hay que usar la fuerza, háganlo. Y ese rechazo de Jesús, que tiene los fariseos y el pueblo de Jesús, se muestra en el versículo 42 de este mismo pasaje, donde Jesús llora y toda esa parafernalia, toda esa alegría que algunos estaban mostrando, a Jesús se le convierte en un lloro. Jesús llora porque el pueblo, porque la ciudad, porque Jerusalén no entendió ¿cuál fue la palabra que aprendí? La parucía, visitación, Pacho, por favor, esas palabras para los que no vinieron hoy al culto, la visitación, nosotros decimos la parucía, el encuentro entre Dios y el pueblo, ese muchos no lo entienden, y entonces Jesús llora. ¿Por qué llora Jesús? Solamente porque lo han rechazado, porque no entendieron. ¿Y cuál era la consecuencia de no entender? ¿Qué creen ustedes? La consecuencia es que un rey, así era como funcionaba el antiguo. Esa es. Ustedes no me aceptan, entonces yo me voy, pero ya cuando vuelva no puedo volver en burro. Vengo en caballo. Hubo un general romano llamado Virginius Rufo, quien llegó a la ciudad, no fue recibido, la ciudad, los habitantes no lo reconocieron, no salieron al encuentro. Entonces este general, luego de esto, sitió la ciudad y la destruyó. Si no recibes al rey que viene en paz, entonces tendrás que vivir en algún momento la misma destrucción. Jesús llora porque
les dice, ustedes no entienden que está llegando su rey, su Dios. Y más adelante tendrán que llorar, porque al no aceptar la paz de Dios, entonces van a tener que aceptar la violencia entre ustedes. Si no aceptamos el mensaje de paz de Dios, un mensaje que nos llama a la vida, tenemos que soportar entre nosotros nuestros propios llamados a la guerra. Si ustedes notan, este pasaje de Jesús está seguido de una parábola donde un hombre llega y no lo reciben. Los enemigos le dicen, no queremos que reines sobre nosotros, y después de ese no querer, entonces llega el juicio del que no quería reinar, que reinara sobre él. Entonces no quiero asustarlos, pero hoy estamos ante un momento que nos recuerda las dos posibilidades humanas que tenemos ante esta visita que Dios nos ha traído a través de Jesús. O por un lado tenemos el camino de la aceptación, el camino de la paz, el camino de decirle, sí Señor, aquí nosotros te recibimos con la alegría, la esperanza, el regocijo, la obediencia que demanda tu llegada. O el otro camino es entonces el camino del rechazo. El camino del rechazo es no entender cuál es la propuesta de Jesús para nosotros. El rechazo tiene que ver con no comprender que el Señor nos está llamando a poner nuestras vidas en orden, pero para nuestro propio beneficio. Necesitamos entonces tomar una decisión esta mañana sobre qué hacer con la visita de Dios. Y tendríamos que cada uno pensar cómo Dios esta semana ha visitado nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes primero de que efectivamente Dios se ha acercado a nosotros y que en el día a día vivimos de alguna manera su cercanía. Cuando nos hacemos conscientes de esa cercanía de Dios, entonces tenemos que tomar la decisión.